la batalla de la mente o batallas mentales. En Números capítulo 13, versículo 30, hay una historia que es la historia de Moisés enviando 12 espías para poder ver la tierra prometida. Creo que todos hemos escuchado o hemos leído esta historia, pero en Números capítulo 13, verso 30 dice así: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, de la tierra, porque más podremos nosotros que ellos. Pero mira lo que dice el verso 31. Dice: mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Quiero comenzar diciéndole algo y con esta frase, y es: la peor tragedia de un guerrero es perder la batalla antes de comenzarla. Y lo que ocurre con muchos de nosotros y con muchos creyentes es que hemos perdido muchas batallas en nuestra vida aún antes de comenzarla. Y quiero hablarle acerca de lo que es las batallas de nuestra mente. Si usted no lo sabe, uno de los campos donde el enemigo más se mueve en la vida del ser humano y en la vida de nosotros como creyentes es la mente. Nuestra mente tiene el poder y la capacidad de darnos la victoria y de ayudarnos a conseguir el éxito, pero también tiene la capacidad de derrotarnos antes de comenzar. Usted y yo podemos sufrir de supuestos, podemos sufrir en nuestra mente de formar tal vez ideas preconcebidas que en vez de ayudarnos a seguir adelante nos pueden paralizar, nos pueden detener, nos pueden sumergir en algo donde no deberíamos de estar. Y el problema de esta batalla en nuestra mente es que a veces usted y yo queremos hacer algo y terminamos haciendo totalmente lo contrario. Los versículos de Números relatan la historia, en este caso de Números 13, la historia de los espías, de esos 2 espías que Moisés envía a la tierra prometida. Y 2 de ellos dice que dieron un informe positivo, entre ellos era Caleb. Dice que le dijeron a Moisés y a todo el pueblo: subamos, Dios ha entregado esta tierra en nuestras manos. Pero dice que los otros 10 hablaron totalmente lo contrario. Y si usted ve versículos siguientes, dice que ellos comenzaron a decirle a Moisés y al pueblo lo que vieron allá, que vieron bendición, que vieron abundancia, pero que vieron gigantes. Y comenzaron a suponer que ellos al lado de los gigantes se veían como algo insignificante y pequeño. Inmediatamente en su mente hubo una imagen diferente de lo que ellos eran delante de Dios. En el caso de Caleb no, Caleb tuvo un pensamiento adecuado de quién era él y quién era el Dios que había prometido la tierra para ellos. Pero estos 10 hombres, dice que al hablar al pueblo hicieron desfallecer el corazón del pueblo, y el pueblo ni siquiera intentó ir a poseer lo que Dios les había entregado. Mis amados hermanos, la mente tiene la capacidad de concebir ideas en nuestro corazón y en nuestra vida que nos pueden detener, que nos paralizan. Y ellos ni siquiera intentaron, solo se dieron por vencidos, y lo único que dijeron que fue: no podemos ganarles a ellos. Este día quiero enseñarle a cada uno de ustedes lo que es la batalla que libramos en nuestra mente, pero dirigida hacia algo específico, y es cuando usted y yo podemos decir: no sé, no puedo, no soy capaz. ¿Cuántos de nosotros en un momento de nuestra vida lo hemos hecho? Y en nuestro corazón ya hemos perdido la batalla. Mi pregunta es: ¿alguna vez usted se ha sentido así? Que en su mente una y otra vez hay pensamientos de: no voy a ser capaz, esto es muy duro. Y a veces usted y yo pensamos: esto es imposible para mí, no voy a resistir, no voy a poder seguir adelante. Otros pueden pensar: no voy a poder hacer eso, no tengo el dinero o el conocimiento para hacerlo, ni la capacidad, no lo voy a lograr. O otros dicen: no sé hacerlo, eso es nuevo para mí, tengo miedo a fallar. Y entonces comienzan a concebir ideas en su mente que no les permite ni siquiera intentar lo que deben hacer. Y esto creo que a cada uno de nosotros le compete, porque ahí es donde a veces nosotros perdemos las batallas y ni siquiera hemos comenzado. Tengo una buena noticia para usted. La Biblia nos dice en la primera carta a los Corintios, si me acompaña,
capítulo 1, verso 26. Si usted me acompaña, la primera carta a los Corintios del apóstol Pablo escribe lo siguiente, capítulo 1, verso 26, y le voy a leer la versión Dios habla hoy, que es una versión que cambia algunas palabras y nos da un mejor entendimiento. Y dice así, primera de Corintios, capítulo 1, verso 26. Hermanos, deben darse cuenta de que Dios los ha llamado, a pesar de que pocos de ustedes son sabios según los criterios humanos. Y pocos de ustedes son gente con autoridad o pertenecientes a familias importantes. Y es que para avergonzar a los sabios, Dios ha escogido a los que el mundo tiene por tontos. Y para avergonzar a los fuertes, ha escogido Dios a los que el mundo tiene por débiles. Verso 28. Dios ha escogido a la gente despreciada y sin importancia de este mundo, es decir, a los que no son nada, para anular a los que son algo. Y termina en el verso 29 diciendo, así nadie podrá presumir delante de Dios o ellos mismos darse la gloria. Mire, recuerdo, para que me entienda un poco lo que hoy deseo compartirle acerca de los paradigmas y las fortalezas que usted y yo podemos tener en nuestra mente cuando pensamos en no puedo, en cómo lo voy a hacer, en no tengo la capacidad ni el conocimiento, y todo eso como que antes nos distrae. Evita que usted y yo nos arriesguemos, evita que usted y yo dependamos y confiemos en Dios. Pero recuerdo mucho, se me venía este ejemplo cuando pensaba en ello, y fue cuando llegamos a este lugar. Cuando llegamos a este lugar estábamos en un hotel, y en el hotel, allí en aquel lugar, nos estábamos preparando para venir a este lugar. Llevábamos 5 meses trabajando en este lugar, trabajando día y noche. Yo venía a las 6 de la mañana a veces, terminaba a las 10 de la noche, al otro día a las 6 de la mañana, de lunes a sábado. Y trabajamos arduamente, muchas familias trabajaron en este lugar. Pero recuerdo el último impulso, y habían hecho, algunos de los jóvenes habían hecho un termómetro para recoger, para comprar sillas, donaciones de carpeta, de piso. Y recuerdo que esa semana los jóvenes que estaban encargados de eso me llamaron y me dijeron, pastor, esta semana debemos pagar la totalidad del piso, de la carpeta y de las sillas. Y yo recuerdo que esa semana le dije, Señor, ya no aguanto más, ya no puedo, porque Dios había hecho grandes milagros de provisión, no le debíamos a nadie, íbamos adelante, pero era como ese último poquito que faltaba. Y ese domingo yo le dije, Señor, yo ya no puedo más, ya necesitamos hacer un milagro, otro milagro más. Y recuerdo que ese día, y usted ya lo ha identificado dentro de Comunidad de Gracia, nosotros creemos en que Dios es el que convence en nuestros corazones de lo que debemos hacer y de lo que debemos dar. Por mucha necesidad que tengamos, nunca usted nos va a ver a nosotros tal vez coaccionando una ofrenda en medio de la iglesia. Nunca lo hemos hecho, ni lo vamos a hacer. Si usted ya nos conoce, sabe que no le estoy mintiendo. Y ese día necesitábamos un milagro económico, pero yo le decía, Señor, solo es un milagro, yo ya no puedo más con que tengamos que entregar el dinero esta semana. Y entonces oramos por la ofrenda, yo coloqué todo en las manos del Señor, pero pensando que solo un milagro, que ya no lo podíamos hacer. Y cuando comenzamos a ver todo el informe económico al día siguiente, y era un milagro. Ese día se oró por las ofrendas normales, solamente oramos para que Dios proveyera. Le dijimos a la gente que esa semana había que pagar el resto y que íbamos adelante con todo el proyecto. Y todos lo sabían porque venían aquí casi todas las semanas. Y ese día, sin ningún tipo de presión, sabiendo que Dios era el que lo iba a hacer, solamente confiamos y dependimos de Él. Cuando vimos el informe económico, la sorpresa más maravillosa, y que solamente Dios lo puede hacer, por eso lo mejor que usted y yo podemos hacer es depender y confiar en Él. Al día siguiente estaba la plata exacta para pagar todas las sillas, toda la carpeta y todo el piso de este lugar. ¿De dónde salió? Solo de un milagro de Dios en el corazón de cada uno de ustedes. ¿Cuántos dicen amén a eso? Denle un fuerte aplauso al Señor. Por eso el problema, mis amados hermanos, y parte de este tema, es que como Comunidad de Gracia nosotros
Yo creo en todo mi corazón que vamos a construir una nueva casa a Dios, porque Dios nos ha hablado acerca de eso. Si usted me pregunta a mí cómo, le digo, no sé. Tal vez yo no pueda, no tenga el conocimiento, tal vez no tengamos la capacidad en la economía, pero una y otra vez Dios nos dice que no es ni en nuestras fuerzas, ni nuestra capacidad, ni en nuestro entendimiento, ni nuestro empeño, solamente es con su gracia, su poder y su autoridad que se hacen todas las cosas. Y comunidad de gracia de que le construiremos una casa nueva a nuestro Dios Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Y usted y yo debemos creerlo. Julián lo decía este jueves, es ilógico que alguien esté dando vueltas en el parqueadero porque no hay parqueadero. Es ilógico que alguien que necesite termine dando vueltas y tenga que regresarse a su casa. Es ilógico, necesitamos construir un lugar a Dios. Pero para construir un lugar a Dios, usted y yo necesitamos primeramente aprender a administrar nuestros pensamientos para no darnos por vencidos antes de comenzar, sino creer que Dios lo puede hacer, no solamente en este lugar, sino también en su vida, en su casa, en su familia. Mis amados hermanos, el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, lo que leíamos, pero también la historia de los 2 espías en el libro de Números, nos dejan lecciones muy importantes que es necesario que usted y yo tengamos en cuenta. Lo primero es que todo se hará no en nuestra sabiduría, con nuestra sabiduría, sino en la sabiduría con la sabiduría de Dios. Por eso usted y yo no podemos permitir que nuestra mente nos pase una mala jugada. Por eso el apóstol Pablo ahí en la primera carta a los Corintios, lea conmigo, capítulo 1, verso 27, la primera parte. Primera de Corintios 1, versículo 27, la primera parte dice: y es que para avergonzar a los sabios, Dios ha escogido a los que el mundo tiene por tontos. Y mis amados hermanos, conforme a esta palabra, yo prefiero entonces ser tonto. Prefiero que no sea mi sabiduría ni mi conocimiento, sino la sabiduría y el conocimiento de Dios. El enemigo puede colocar en nuestra mente pensamientos de lo poco capaces que usted y yo somos para lograr algo. A veces venimos y entonces creemos que lo que está al frente no lo podemos hacer, que es imposible, que es difícil, que no tenemos el conocimiento, la capacidad. Y entonces ahí es donde nos paralizamos y ni siquiera lo intentamos. Me encanta, especialmente esta época, muchos de ustedes que tal vez van a entrar a estudiar a la universidad, que tal vez van a dar un paso diferente para prepararse, porque es nuevo, es diferente, es difícil, es un mundo totalmente aparte, pero ahí es donde necesitamos personas valientes que lo intenten. No nos podemos dar por vencidos antes de, porque no es en nuestro conocimiento, es a través del conocimiento de Dios que coloca nuestra vida. Usted y yo podemos tener tal vez capacidades increíbles, algunos de ustedes disciplinas y habilidades respecto al conocimiento, tienen la capacidad de memoria. Yo recuerdo en mi colegio había tal vez de las 3 personas más inteligentes del colegio, y ahora yo lo analizo. Lo que más sabían ellos y la capacidad más grande que tenían, ¿sabe qué era? Memorizar. Yo no. Yo soy malo para memorizar. De hecho, mi esposa me regaña porque a veces viene y es que fulano de tal y el nombre y sabes el nombre de tal persona, y yo y lo que hago yo es que todo lo escribo. Para problemas de mi mente o de mi memoria tengo disciplinas y hábitos diferentes. Todo lo coloco en el mismo lugar para que no se me olvide. Y eso me ha funcionado toda la vida. El orden me ha ayudado con mi mala memoria. Pero recuerdo a estos compañeros de que la clave de ellos era que todos lo memorizaban. Recuerdo una clase que se llamaba química y física. No sé si usted vio eso en el colegio. Para mí era aterrador esas 2 clases, porque eran puras fórmulas químicas, y yo era malísimo para eso. Pero cuando los veía a ellos se memorizaban todas las fórmulas, y por eso les iba tan bien. Entonces tenían un don y un talento. Pero si yo hubiese visto eso hoy sirviéndole al Señor, lo primero que pudiera pensar es: Señor, no soy capaz, yo no soy tan inteligente, Señor. Padre, me cuesta aún memorizar algo. Señor, tengo problemas con mi memoria. Y yo podría tener la capacidad y elegir ese camino de creerme impedido para que Dios pueda usarme a mí.
Pero mis amados hermanos, es donde la mente comienza a jugar un papel importante, donde tú sabes de que no es tu conocimiento, ni tu capacidad, ni tu poder para poderlo hacer, sino que es el poder, el conocimiento y la autoridad de Dios que funciona en ti y funciona en mí. Por eso usted y yo necesitamos aprender a administrar nuestros pensamientos. Cuando vengan pensamientos sobre usted de no poder, de que no tiene la capacidad, de que no tiene el conocimiento. ¿Cuántos de ustedes, y sea honesto conmigo, a veces uno le pregunta a la gente, mira, pero ¿por qué no le sirves a Dios? ¿Por qué no vas y evangelizas a otros o le compartes a otros? No, pastor, no, pastor, es que yo no puedo, yo no soy capaz, yo no sé lo que usted sabe. Pastor, es que yo leo la Biblia y yo no puedo retener la Biblia en mi mente. Pastor, no puedo ni siquiera memorizar un versículo. Pero ahí es donde tú y yo entendemos que no es nuestra capacidad, que no es nuestro conocimiento, que es el conocimiento de nuestro Dios poderoso y su misericordia sobre nosotros, que nos hace alguien y nos hace algo. Y ahí es donde no podemos que el enemigo haga algo diferente en nuestra vida. Debemos pelear en contra del enemigo con todos estos pensamientos, porque nos podemos quedar estancados y no progresar. Déjeme le doy un ejemplo, y es el ejemplo otra vez de Josué. Josué ya hace algo diferente con Moisés. Josué ya no envía 12 espías, sino que Josué ya sabía que no era necesario tantos espías, y entonces envía solamente 2 espías para que vayan a Jericó. Y Josué conquistó la tierra no con la sabiduría de él humana, sino con la sabiduría de Dios. ¿Sabe por qué? Porque obedeció a Dios todo lo que Dios le decía. El problema de nuestro conocimiento es que a veces nosotros queremos pensar y razonar todo lo que Dios nos pide. Y cuando usted y yo razonamos todo lo que Dios nos pide, entonces funcionamos conforme a nuestra propia sabiduría y no la sabiduría de Dios. Mira lo que le ocurrió a Josué. Si usted lo ve por encima, en Josué capítulo 2 versículo 13, Josué 2:13 dice: y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Dios le dice a Josué tiene que atravesar el río Jordán, llegar al Gilgal y luego poder entrar a Jericó, para poder poseer la tierra que Dios les había entregado o dado en sus manos. Y lo primero que tiene que hacer, el primer reto, que es cruzar el río Jordán. Recuerde, venían acerca 40 años atrás, el mar rojo se había abierto, pero ahora, ese era Moisés, ahora le tocaba a Josué. Y entonces Dios le dice a Josué que lo va a usar como a Moisés, que como estuvo con Moisés estaría con él. Y lo primero que Dios le dice a Josué es: ve, envía a los sacerdotes que vengan y entren al río Jordán, que metan sus pies, y apenas estén adentro, las aguas se van a detener. ¡Qué locura! Yo le aseguro que si nosotros hubiéramos estado en los zapatos de Josué, no lo hacemos. Hubiéramos ido y todo el pueblo traer madera para hacer un dique más arriba y parar totalmente las aguas. O hubiéramos construido un puente para poder cruzar sobre el puente. Pero Josué, ¿qué hizo? No era su sabiduría, no era su razonamiento humano. Él solamente hizo lo que Dios le dijo. Envió a los sacerdotes, y cuando los sacerdotes estuvieron adentro, oh, gloria a Dios, las aguas se detuvieron. Imagínese peor lo que después Dios le dice a este hombre. Josué era un guerrero. Josué tenía en su corazón un espíritu de conquista, por eso Dios lo está usando. Pero mire, en Josué capítulo 6 verso 3, ya han pasado el río Jordán, ya están a punto de entrar a Jericó. Los 2 espías han sido rescatados por una prostituta. Entonces se dieron cuenta que el corazón de todos esos hombres estaba desfalleciendo a causa de lo que Dios había hecho en su pueblo Israel. Y entonces están a punto de entrar a la batalla. Josué y sus guerreros están ahí pensando: ¿cómo iremos? Afilemos nuestras espadas, nuestras lanzas. Todos prepárense para pelear. Necesitamos que sean valientes, que nos enfrentemos a ellos. Ahí van a estar las montañas, pero vamos a ver cómo cruzamos esas montañas. Pero en el capítulo 6 verso
3, Dios le dice a Josué: no vas a pelear como a ti te dé la gana, sino como yo quiero que tú pelees. Entonces imagínense todo un ejército para conquistar, y Dios les dice: solamente por 7 días envía tu ejército que le den vueltas a Jericó. Piense por un momento, ¿cuántos de ustedes tendrían la paciencia para hacer eso? No, ustedes quieren a mí que me maten, y allá se van frente al otro ejército a ver que pase lo que pase. Yo creo en Dios. No, porque no era la capacidad y el conocimiento de Josué, era el entendimiento que Dios le estaba dando, y también la capacidad para obedecer a lo que Dios le estaba diciendo. Y entonces, ¿qué ocurre? Imagínense a un militar decirle que no pelee la batalla yéndose contra el otro ejército, sino que simplemente vayan y den vueltas 7 días a Jericó, y el último día los sacerdotes tocarán su instrumento y todo el mundo gritará. Y escúcheme, un coronel del ejército de los Estados Unidos haciendo tal cosa. Y a veces usted y yo nos pasa lo mismo. Dios nos dice: mira, es por aquí, quédate parado, yo te voy a defender, no te preocupes. Es que yo no soy capaz, es que no tengo el conocimiento, es que no puedo. Por eso te estoy diciendo que te quedes quieto y quieta. Señor, es que no puedo, y aquí estoy, y yo me voy de cabeza. ¿Acaso yo te dije que lo hicieras? Y entonces estamos allá de cabezas y nos metimos en el problema, y en vez de solucionar antes todo lo empeoramos, y después venimos y nos estamos ahogando. Dios, por favor, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? Y Dios te dice: yo no hice nada, usted no me obedeció. ¿Por qué? Porque en nuestra mente creemos que todas nuestras peleas las tenemos que pelear cuerpo a cuerpo, pero la verdad es que no. Josué nos demuestra que no necesariamente, que no es nuestro conocimiento, porque Josué tenía toda la capacidad y la estrategia y estructura militar para saber cómo ir y pelear en contra de Jericó. ¿Dónde nos lo demuestra? Cuando entraron a la tierra prometida. Todas las batallas que ellos tuvieron, cómo Dios los guió, cómo ellos pelearon. Significa que podrían haber peleado ellos mismos en contra de Jericó. Pero ¿qué hizo Dios con Josué? Le dijo: no es en tu capacidad, no es en tu conocimiento. Y le dio entonces una clave diferente de cómo ganar esa batalla. ¿Y qué hizo Josué? Simplemente agachó su cabeza, no cuestionó lo que Dios le estaba diciendo y obedeció a lo que Dios le estaba diciendo. ¿Y qué ocurrió cuando los sacerdotes tocaron su instrumento y cuando todos gritaron? Dice que las murallas sobrenaturalmente fueron derribadas sin que ellos las pudieran tocar. Mis amados hermanos, ¿cuántas veces usted y yo tenemos eso en nuestra mente? Es que no es del que más sepa, ni del que más conozca. Esa capacidad no la da el Señor. Yo le aseguro que muchos de ustedes están en puestos, posiciones y en trabajos donde hay otros más capacitados que ustedes. Pero ¿sabe a quién Dios escogió? A usted. Y Él a los que escoge prepara conforme a su perfecta voluntad. Mis amados, no es su capacidad ni mi capacidad, es la capacidad y la sabiduría de Dios sobre nuestra vida. ¿Cuántos desean esa sabiduría de Dios sobre sus vidas? Denle un fuerte aplauso al Señor. Cuídese en su cabeza de pensar que no puede. Otra de las cosas importantes que tal vez yo en 1 Corintios leo que el apóstol Pablo nos da, es que todo se hará no en nuestra fuerza, sino en el poder y la fuerza de Dios. Todo se hará no en nuestra fuerza, sino en el poder y en la fuerza de Dios. Por eso el apóstol Pablo, ahí en la segunda parte de 1 Corintios capítulo 1 verso 27, la segunda parte dice: y para avergonzar a los fuertes, ha escogido a los que el mundo tiene por débiles. Me encanta unos videos que veo a veces en Facebook, bueno, y en las plataformas. Es de un hombre que es profesional alzando pesas, Anatoly no sé qué, ahí yo sé que usted de pronto lo ha visto. Y el hombre es delgado, no tiene ninguna apariencia y se viste de conserje,
para ir a los gimnasios, y es un hombre experimentado en alzar mucho peso, increíble, pero es así delgadito como yo, bien formado, y está ahí. Pero lo que me parece increíble es que cuando va a los gimnasios están todos estos hombres. ¿Cuántos de aquí van o han ido al gimnasio? Levante su mano. Bueno, miren, usted va al gimnasio y allá hace 20 minutos de pesas y usted salió así. Mejor dicho, ni cabe por la puerta del carro. Entonces este hombre va a los gimnasios y dice que allí están todos aquellos grandes hombres de 2 metros, así cuajados, gruesos, alzando pesos, y se les ve la cara. Y entonces llega este hombre, Anatoly, vestido de conserje, a limpiar, y cuando menos piensa lo que ese hombre está levantando, que casi no puede, este viene con una mano y lo levanta y los avergüenza. Pues hermanos, mire, un ejemplo tan tonto para decirle, eso Dios hace con usted y conmigo, porque no es en nuestras fuerzas. A veces usted dice que no es capaz, que no va a poder seguir adelante, que le va a costar, que ya no tiene cómo levantarse, que ya ni siquiera puede, en medio de esa prueba, en medio de esa necesidad, en medio de ese desierto, usted solamente dice, ya estoy a punto de tirar la toalla, ya no aguanto más. Pero Dios una y otra vez te dice, es que no es en tus fuerzas, es en mis fuerzas. Yo soy el que te levanto, yo soy el que te afirmo, yo soy el que te envío. ¿Por qué? Porque si fuera por nuestras fuerzas, muchos de nosotros nos hubiésemos dado por vencidos hace mucho tiempo atrás. Pero no es en nuestra fuerza. Hay cosas en la vida que enfrentamos, problemas, necesidades, adversidades, malas noticias, grandes retos, y en nuestra mente pensamos una y otra vez, no voy a ser capaz, ya no tengo fuerzas, mejor me doy por vencido, eso es imposible. Y otra vez Josué, piensen por un momento Josué, en Josué capítulo 2 verso 23, dice, pero Josué en este versículo nos muestra cómo Josué conquistó Jericó, y no fue en sus fuerzas, fue a través de lo que Dios hizo por medio de ellos. Josué 2:23 dice, entonces volvieron los 2 hombres, recuerden, envía 2 espías, descendieron del monte y pasaron y vieron a Josué hijo de Nun, y les contaron todas las cosas que habían acontecido. Y dijeron a Josué, Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos. ¿Quién entregó la tierra? Dios. Y se las había entregado antes de que ellos hubiesen entrado a aquel lugar. Y mire lo que dice, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Hermanos, aquí es donde la mente juega un papel importante. Imagínense, Dios ya había preparado todo para ellos y ni siquiera habían entrado, y ya Dios tenía todo preparado para la victoria. Entonces piense por un momento que le hubiera ocurrido otra vez a Josué y al pueblo lo que había ocurrido 40 años atrás con Moisés, cuando Dios está ahí diciéndoles a ellos que les ha entregado la tierra, que Él iría delante de ellos, y Dios ya tenía todo preparado. Claro, con Moisés y el pueblo Dios tenía un propósito en el desierto. Pero imagínense donde Josué se hubiera paralizado y hubiese dicho, ¿cómo cruzaremos las montañas? ¿Con qué poder entraremos allá? Y entonces, ¿qué tal que Josué, aún sin intentarlo, se hubiera quedado quieto en aquel lugar? Pero dice que Josué escuchó lo que estos hombres le decían, e inmediatamente se activó algo en medio del pueblo. ¿Y qué fue ese algo? Que ellos entendieron que no eran con sus fuerzas, sino con las fuerzas de Dios, que iban a poseer esa tierra prometida. Mis amados hermanos, yo hoy le propongo algo. Usted y yo podemos administrar nuestros pensamientos. A veces somos tan emocionales para lo malo. Ocurre algo, usted tiene una mala noticia, a usted le dan un dictamen, y no estoy, escúcheme, yo no estoy cuestionando eso, ni le estoy minimizando tal vez su proceso. Pero a veces usted y yo, en medio de un dictamen incorrecto, de una noticia mala, de un momento difícil, inmediatamente en nuestra mente mandamos todas las instrucciones erróneas para nuestra vida y para nuestro cuerpo. Por eso hay tantas enfermedades que radican en nuestra cabeza.
psicosomáticas. Y ahí está usted, no, a mí esa noticia no me dañó, pastor, yo soy fuerte. Pero andas con daño de estómago una semana. No puedes dormir hace un mes. Claro que te está dañando y afectando. Y en nuestra mente, ¿qué pasa? No sé cuántos de ustedes a veces pasa mucho, y esto yo ya le ayudo a la gente a que lo haga. Usted viene y conversa con alguien, y cuando conversan por las buenas, todos dicen, no, todo quedó muy bien, ya solucionamos el problema. Pero usted se va en su carro a calentarse la cabeza. Y ahí va manejando, y es que este me dijo, y es que yo supongo por qué me lo dijo. Y usted comienza a atar cabos, y apenas llega a su casa, llega con la cabeza más caliente. Y algunos tenemos la capacidad de esconder el celular y de no escribir nada. Hay otros que no. Hay otros que comienzan con la cabeza caliente y comienzan, sí, es que ya entendí por qué me dijiste esto y por qué lo otro y por qué me hablaste. Claro, yo supongo, yo creo. Y se arma el gran peleón. ¿Por qué? Porque la mente es lo que nos hace suponer, creer. Mire, la mente es tan fuerte en el caso de los celosos compulsivos. La mente es tan fuerte que puede hacer que alguien se pueda idear toda una escena que no tiene nada que ver con la realidad en su mente y en su corazón, y esa escena para esa persona termina siendo su realidad y su verdad. Y ahí es donde tenemos grandes problemas. Y lo mismo en el caso de lo que usted y yo tenemos que estar enfrentando. Usted y yo decidimos cómo administrar nuestros pensamientos para que nuestras emociones sean las correctas y entendamos que es en las fuerzas de Dios y no en nuestras propias fuerzas. Ahí es donde aprendemos a depender de Dios. ¿Sabes? Yo he aprendido, tal vez una de las enseñanzas más fuertes ministerialmente. He aprendido a que Dios me defienda. A veces con alguien, con algo, un proceso, un tema, alguien dijo, alguien pensó, alguien supuso. Y yo le digo a la gente, yo creo mucho en el fruto. Todo tiene que dar un fruto. Y por ese fruto nos vamos a dar cuenta si era verdad o no. Yo he aprendido a esperar ese fruto, a no defenderme. Pero ¿sabe por qué? Porque es en las fuerzas de Dios, no en mis fuerzas. Porque Dios es el que me va a defender. Mis amados hermanos, el proceso no es suyo y mío, es quien va delante de nosotros. Porque sabe, si usted lee ahí más adelantico, en el caso de Josué, dice que Josué vio un hombre con espada desenvainada. Y era el mismo ángel de Dios que había venido para poderlos defender e ir delante de ellos. Piense por un momento, no era Josué ni su ejército, era el poder de Dios delante de ellos que les iba a dar la conquista. Pero a veces nuestra mente no nos permite pensar correctamente. A veces usted y yo, es una palabra bien colombiana, somos bien desvirulados, hermanos. Por allá pensando un montón y nos mantenemos con la cabeza bien caliente para todo, pensando mal de todas las cosas. Y ahí es donde nosotros necesitamos administrar nuestros pensamientos, nuestras emociones. Porque mis amados hermanos, hay batallas que usted y yo vamos a ganar, ¿sabe? Y le doy una buena noticia, aún sin pelearlas, porque Dios las va a ganar por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dios las va a ganar por nosotros. El problema es cuando usted y yo no le adelantamos. Ahí es donde nosotros empeoramos la situación. Es que yo tengo la razón, es que yo tengo la verdad, es que yo me voy a defender. Y entonces actuamos en nuestra propia fuerza, en nuestra naturaleza humana. ¿Y cuántos? Eso pasa en el matrimonio, hermanos. A veces yo tengo la razón y me pongo ahí a molestar a Andrea. Y entonces al final digo, no, es que yo tenía la razón. Pero terminamos bien enojados. Bueno, eso en nosotros no pasa. Nosotros nos mantenemos orando. Eso no pasa. Imagínese. Y entonces usted defendió su razón, usted ganó el pleito, pero empeoró todo el panorama. Porque peleó en sus fuerzas. Porque en vez de solucionar algo, terminó empeorando, dañando y destruyendo. Cuando yo dependo de las fuerzas de Dios, Dios es el que me da la victoria, Él es el que me levanta, Él es el que me defiende.
Cuando yo estoy a punto de sacar la bandera blanca y decir: hey, ya, Satanás, yo no me meto contigo y tú no te metas conmigo. Algunos oran así. No, es cuando Dios te levanta y te dice: no te dé temor, yo voy delante de ti. Y aunque el diablo se haya levantado y por muy enojado que esté, nunca yo he perdido una batalla en contra de él. Él se tiene que sujetar a mí. Pero cuando tú lo entiendes, te levantas y permites que sea en la fuerza de Dios, no en las tuyas. Porque o si no, vas a terminar en tu propia carne peleando algo que te va a desgastar, que te va a dañar y hasta que te puede destruir. Como creyentes deberíamos aprender a administrar nuestros pensamientos. Y muchos de esos pensamientos tienen que ver es que solo usted y yo contamos con nuestra propia fuerza. Que usted y yo somos los que nos defendemos. Que no hay nadie que le pueda defender. Y entonces cuando eso se vuelve una realidad en tu mente y en tu corazón, ahí es donde comenzamos a caminar en la carne y no en el espíritu. Y vaya los resultados tan diferentes que eso puede traer. Pero la última lección, y creo que de esto Dios me ha hablado mucho a mí, la última lección que este pasaje de Primera de Corintios 1, el apóstol Pablo nos dice, es que Dios hará las cosas no por lo que usted y yo somos, sino por lo que Él es. Hermanos, usted y yo delante del Señor no somos nada. Todo es prestado, todo Él nos lo dio. A veces uno tiene como una prepotencia espiritual. Yo a veces veo a los muchachos y gracias a Dios no están aquí. Bueno, algunos, pero ahí me ayudan. Los muchachos tienen una competencia entre ellos mismos. Bueno, y no, vamos a hablar de algo más real, las mujeres. Oiga, ustedes como se miran, se reparan más que quién sabe. Yo veo a un hombre y yo puedo venir y estaba viendo fotos de esta camisa. Yo la uso un montón de veces y me la podría volver a poner dentro de 8 días. Porque le aseguro que ningún hombre se va a acordar. Pero ustedes las mujeres, ay, ese outfit te lo pusiste hace un mes. Ay, los mismos zapatos de hace 8 días. Y ahí están tratando de mirar a ver cómo mezclar la ropa. Es una competencia. Y entonces imagínese respecto a esto. A veces uno viene a la iglesia y tiene tal vez esa competencia. Yo soy el que más sé. A mí es al que Dios más me usa. Yo tengo ese don profético. Yo tengo ese don de lenguas. Yo soy el más dentro de la iglesia. Y es como a veces ustedes, por eso las pongo como ejemplo. Hoy se vistieron bien bonitas, bien elegantes para que las vieran así. Nosotros no nos vestimos para comodidad nosotros mismos. Ustedes no. Y entonces llegan a la iglesia y ahí están las más porque trajo el bolso de Gucci y trajo no sé qué. Y a veces espiritualmente no, perdónenme mujeres, es solo un ejemplito pequeño. Usted lo puede seguir haciendo, no importa. Pero imagínense, espiritualmente a veces somos los mismos y entramos por ahí pensando que somos los demás, que somos los más espirituales, que somos los mejores, que nadie nos llega ni siquiera a los talones. Y entonces tenemos un orgullo espiritual tan grande y se nos olvida que es que no es por nosotros, por lo bueno, por el conocimiento, no, es por Dios en nosotros y a través de nosotros. Y por eso el apóstol Pablo escribe y dice: Dios ha escogido a la gente despreciada y sin importancia de este mundo, es decir, a los que no son nada, para poder anular y avergonzar a las que son algo. Porque ahí es donde está el poder de Dios. Cuando usted y yo nos humillamos delante de Él, cuando usted y yo sabemos y mantenemos los pies sobre la tierra que es Él. Porque o si no, nuestra mente también nos puede pasar una cuenta de cobro. Muchas veces pensamos algunos que somos más que los otros. Otros pueden pensar: ¿quién soy yo para que Dios me use? Para que Dios hable a través de mí. ¿Quién soy yo para que Dios pueda hacer cosas buenas en mi propia vida? Y es como que pensamos en nuestra mente que nosotros no merecemos lo que Dios puede hacer. ¿Por qué? Porque nos sentimos tan pequeños y tan incapaces. Y por eso no nos atrevemos. ¿Cuántos de ustedes Dios les ha dado un don de sanidad? Y a veces vienen y le preguntan: no, pastor, Dios me prometió el don de sanidad, ¿cómo yo sé que lo tengo? Hermano, vaya al hospital y ore por todo el mundo. Tal vez se le van a morir 2 que 3, pero de que sana alguno, lo sana si tiene el don.
Pero hay gente que está en la iglesia todavía sentado diciendo: ¿cómo me doy cuenta que tengo el don de sanidad? Ay, ¿cómo puedo saber? Vaya, tírese, láncese, ore por alguien, búsquelos. Pero lo que pasa es que estamos aquí mentalmente, nos sentimos incapaces de que Dios pueda usarnos y hacer algo bueno con nosotros. Moisés pensó en eso y dijo: ¿quién soy yo para liberar a este pueblo? Ni puedo hablar. Gedeón pensó también en eso y dijo: ¿cómo yo salvaré a Israel si soy de la casa más pobre de este lugar? María pensó también en eso y María dijo: ¿quién soy yo para que me escojas? No estoy ni casada para que este milagro ocurra. Mi amado hermano, y le doy un ejemplo para terminar. Josué capítulo 2 versículo 1. Dios usó a la persona tal vez más despreciada de esa tierra para traer libertad. Y mira lo que dice Josué 2:1. Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente, diciéndoles: andad a reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron a la casa de una prostituta que se llamaba Rahab, y se quedaron allí. Rahab la prostituta fue el instrumento usado por Dios para animar al pueblo a poseer la tierra. Tenía más fe ella. Por eso cuando le dijo a los 2 hombres, le dijo: yo sé que Dios está con ustedes, y todo el corazón de este pueblo desfallece a causa de lo que Dios ha hecho en medio de ustedes. Imagínense, la prostituta en aquel lugar tenía más fe. Rahab la prostituta, por su fe, entró en el libro de los grandes personajes de fe. Rahab se convirtió en antepasado del rey David. Posiblemente era su tataranieto. Por lo tanto, Rahab también se convirtió en antepasado y en la genealogía de Jesús mismo. Rahab la prostituta no tenía nada que ver con el pueblo de Israel. ¿Y sabe por qué me encanta esa historia? Porque Dios usó tal vez a la persona más menospreciada o despreciada en aquel lugar a causa de su oficio, para poder avergonzar a todos los que en aquel lugar se creían algo. Imagínense cuando Josué recibe a estos 2 hombres y le dicen: Señor, venimos a darte el parte de lo que ocurrió allí, y nos quedamos en la casa de una prostituta y ella ya nos dijo todo lo que va a pasar. ¿De verdad? ¿Y ustedes qué se fueron a hacer a la casa de una prostituta? No sé si me está comprendiendo. Es como a veces usted viene a la iglesia y viene la persona más humilde y más sencilla y ora por ti, y a veces tú cuestionas esa oración por el vaso que Dios usó para darte esa palabra. ¿Sabe? De las palabras más grandes que Dios nos ha dado como familia, ¿sabe Dios a quién usó? A nuestro hijo mayor cuando era niño. A él lo usó. Y tal vez usted y yo como padres decimos: no, pero ¿qué es un niño? ¿Qué me va a decir? Está actuando en su niñez, inmadurez. Pero Dios usó a nuestro hijo para darnos muchas palabras de bendición. Entre ellas, cuando compramos, nos dieron el primer carro. Mi hijo salía al balcón y decía: mami, ahí veo el carro, ahí está el carro. Entre ellas, cuando mi esposa quedó en su embarazo de nuestro hijo menor, porque habían 4 embarazos, 2, el primero lo habíamos perdido, el segundo Federico había, el tercero lo perdimos, y el cuarto no sabíamos, porque el doctor nos dijo, nos puso en cuarentena y nos dijo: esperen un año. Pero nosotros, como somos tan obedientes, nos adelantamos. Y entonces a los 3 meses mi hijo Fede viene y le dice a Andrea, y le dice: mami, tú ya tienes a mi hermanito en el estómago. Y no sabíamos, pero Dios usó a nuestro niño. Y a veces usted y yo cuestionamos las palabras que Dios nos da dependiendo del vaso que Dios usa. Algunos, en su prepotencia espiritual y en su prepotencia del conocimiento, quieren es que baje el mismo arcángel Miguel y que ore por ellos, porque van a creer. Pero sabe, Dios es tan bueno y tiene tanta misericordia que no manda un arcángel, manda a la persona más humilde de la iglesia a darte la palabra, a ver si la crees. Porque, mis amados hermanos, no somos nosotros, es Dios a través de nosotros. ¿Y sabe qué es eso? Dios hará las cosas no por lo que usted y yo somos, sino por quien Él es
a través de nosotros. Por eso, cuando usted está en un altar, cuando usted viene a la iglesia, cuando usted va a hacer algo, hermano, ponga los pies en la tierra. Porque si usted no lo hace, el enemigo lo puede usar para mal. Hay tanta altivez espiritual en su corazón y en su vida espiritual que eso lo podría desviar de lo que Dios realmente quiere hacer. Pero también a veces usted y yo pensamos que somos inmerecedores de lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Que Dios no puede hablar, que Dios no puede decir, que Dios no puede usarnos para sanar a alguien, para liberar a alguien. Pero yo hoy te digo, no eres tú, es quien está contigo. Y ese es el poder y la autoridad de Dios que está sobre cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén, gloria a Dios. La solución es tener la mente de Cristo, mis amados hermanos, y esto se los dejo sobre la mesa. ¿Quieres tú administrar bien y de manera correcta tus pensamientos? Es tener la mente de Cristo. ¿Qué haría Jesús en mi caso? ¿Qué haría Él? ¿Qué pensaría? ¿Cómo actuaría? Porque ahí es donde tú y yo más nos deberíamos parecer a Él. Y cuando la mente te esté jugando una mala pasada y piensas que no puedes, que no tienes la capacidad, que estás a punto de darte por vencido, cuando piensas que no eres ya capaz, que es imposible seguir adelante, que es imposible hacer eso que Dios te ha prometido, mi amado hermano, piensa en esta palabra. No es ni en su poder, ni en su fuerza, ni en su capacidad, ni en su autoridad, ni en quién es usted. Es en el poder de Dios que se perfecciona en cada uno de nosotros. Y cuando tú lo creas, vas a dejar de pelear en tu mente. Tus pensamientos se aclararán. Y ahí es donde veremos personas lanzándose a la batalla, creyendo que Dios es el que los defiende y les dará la victoria. Porque al fin y al cabo Él es el que hará todo en medio de nuestra vida. ¿Cuántos en esta mañana han estado peleando con su mente? ¿Cuántos han estado peleando aún en su mente con esos pensamientos que los han paralizado, que no les ha permitido, que los está dañando, que los está destruyendo? Hoy yo te pido, permite que el Espíritu Santo pueda refrescar tu mente y a través de tu mente tu corazón y todo tu ser, y que hoy salgas de este lugar es permitiendo lo que Dios va a hacer a través de ti y no lo que tú puedes hacer en tus propias capacidades. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie ahí donde usted está y permítame orar en esta tarde por usted. Ahí donde usted está, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, yo sé que estás en este lugar y tal vez muchos en este lugar hemos batallado, Señor, con nuestros pensamientos. Señor, aún el enemigo se ha aprovechado tanto, Señor, aún para limitarnos, para estancarnos, para detenernos y ni siquiera intentar, Señor, hacer las cosas. Para muchos, Señor, esto ha sido en un emprendimiento. Tantos que están acá, Señor, soñando, tal vez con una nueva oportunidad, un emprendimiento, estudiar algo diferente. Pero, Señor, inmediatamente viene sobre sus vidas esos pensamientos de ser incapaces, inmerecedores de las cosas buenas que tú, Señor, nos has prometido. Algunos aún piensan que no son merecedores de nada bueno, que tal vez para sufrir, Señor, tú los has traído a este lugar. Pero es porque el diablo, Señor, ha echado tanto en sus pensamientos que termina colocando, Señor, paradigmas, fortalezas mentales, donde terminamos con pensamientos y un espíritu de pobreza, de ruina, de estancamiento, Señor, que no nos permite seguir adelante. ¿Cuántos a veces, mis amados hermanos, hemos recibido noticias? Hemos estado en procesos, hemos estado en desiertos, en tormentas, y lo primero que pensamos es: Señor, ya no puedo más. Humanamente, Señor, no puedo más. ¿Y sabes qué te dice el Señor? Me encanta, es maravilloso que ya no puedas más en tus fuerzas. Ya estás cansado y cansada, porque ahora no está en tus fuerzas, ahora es en mis propias fuerzas, te dice Dios. Y yo te defenderé, y yo me levantaré, y yo te guardaré. Porque no es en tus fuerzas, es en las fuerzas de Dios. Señor, aquí estamos, Padre. Si alguien ha estado teniendo pensamientos que no son correctos ni adecuados, si alguien ha estado batallando, Señor, con esos pensamientos, Señor, que le han estancado, que le están dañando, que le quitan el sueño, que le destruyen,
Señor, hoy colocamos nuestros pensamientos, Señor, delante de ti. Y que tú obres, Señor, de manera maravillosa. ¿Por qué no levanta sus manos donde está mientras adoramos? Y que en esta mañana usted le diga: Señor, te entrego todos mis pensamientos a ti en este día. Y solo quiero depender de ti, Señor. Ni de mis fuerzas, ni de mis capacidades, ni de mi conocimiento. Solo de ti, Señor, y descansar en ti. Levante sus manos mientras adora. Dígale: Señor, te entrego mis pensamientos en este día. Que sean tus pensamientos, Señor. Ayúdame a ganar esta batalla, Señor, en este campo, en mi propia mente, Señor, pero que sea tu mente, en el nombre de Cristo Jesús.